Hola, muy buenas. En este video vamos a ver el análisis de un circuito puente con derivación central. Así que vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es armar el circuito. Entonces comencemos. Bueno, ahora que ya tenemos nuestro circuito, podemos ver que tenemos nuestra fuente de 120 volts RMS, nuestro transformador que está puesto a 5 vueltas, nuestra resistencia, la resistencia 2, la resistencia 1, nuestro transformador de puente con las 3 derivaciones y nuestro puente de diodos, en este caso elegido con este valor para de acuerdo con el datasheet. Ahora pasaremos a ver qué nos pide que analicemos el archivo. Lo que tenemos que hacer es con el multímetro sacar cada una de estas medidas: el voltaje del secundario, mitad del voltaje del secundario, la otra mitad del voltaje del secundario, el voltaje de la resistencia 1 y el voltaje de la resistencia 2. Ahora procederemos a hacerlo. Ahora, ya que tenemos los multímetros colocados, observamos que tienen que estar correctamente y procederemos a simular. Podemos ver que en el primer multímetro que está conectado de esta derivación a esta derivación nos da 23.997 volts. En el segundo, que está conectado de la primera a la central, nos da casi 12 volts, que sería la mitad del voltaje. Después, en el siguiente también nos da 12 volts en este multímetro. Después, en la resistencia 1 nos da 10.261 volts y en la resistencia 2 nos da negativo, menos 10.271 volts. Comparamos con el y observamos que nos dan las mismas medidas. Lo que vamos a hacer va a ser calcular el valor medio sin capacitor con el transformador de 24 volts. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a colocar los multímetros para poner el valor medio. Ya tenemos nuestros multímetros colocados, entonces ahora vamos a simular. Vemos que nos da menos 10.2 en la resistencia 2 y 10.2 en la resistencia 1. Ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular el valor medio. Para esto primero tenemos que sacar el voltaje pico, que la fórmula es voltaje eficaz del transformador entre 2 por la raíz cuadrada de 2. El voltaje eficaz del transformador, que es 24, nos da 16.9 volts de voltaje pico. Sabiendo el voltaje pico, ya podemos sacar el valor medio sin capacitor, que es voltaje pico menos 1.4 por 2 entre pi. Entonces procederemos a hacer. Nos dan 9.8
casi 9.9 volts. Entonces es lo que es un aproximado a lo que nos da la resistencia 1. Entonces ahora vamos a hacer lo de el valor medio sin capacitor de la resistencia 2. Entre 2 nos da menos 12. Vemos que nos da menos 16.9 volts y ahora el valor medio. Y vemos que da el mismo resultado que en la parte de arriba, pero de forma negativa, que es lo que nos da un aproximado en la resistencia 2. Entonces, la siguiente indicación nos pide que mostremos las señales de entrada en cada punto del rectificador. Entonces, ahora vamos a demostrarlo. Ya tenemos nuestro osciloscopio conectado en la señal 1 al punto 2 del transformador y nuestra tierra al punto 3. Entonces vamos a ver la señal que nos aparece. En un voltaje correcto, vemos que está en un voltaje correcto. Entonces vamos a ver sus valores: frecuencia, periodo y pico a pico. Entonces vemos que de frecuencia tiene 60 Hz, periodo 16.67 milisegundos y pico a pico de 67.78 volts. Comprobamos con nuestro 60, 16 y 67 volts como lo acabamos de ver. Entonces ahora procederemos a sacar nuestros cálculos. Lo primero que nos pide es sacar el voltaje pico. Entonces es el voltaje eficaz del transformador por la raíz cuadrada de 2. Nos da 3.94 volts. Ahora vamos a sacar el voltaje de entrada o voltaje pico a pico, que es 2 por el voltaje pico. Entonces lo hacemos. 67.88 volts, igual que aquí. Bueno, entonces ahora para saber nuestro periodo, lo único que tenemos que hacer es dividir 1 entre nuestra frecuencia, en este caso 60 Hz. Vemos que nos da 0.010. Ya tenemos nuestro osciloscopio conectado, la señal 1 al punto 2 y la tierra. Con la tierra, ahora observamos la señal que nos muestra. Podemos ver la señal, que también es una señal alterna, y vemos su frecuencia, periodo y pico a pico. Su frecuencia vemos que nos da 60 Hz, su periodo de 16.67 milisegundos y su pico a pico de 33.89 volts. Ahora vamos a hacer los cálculos en nuestro archivo. Primero sacamos el voltaje pico, que es voltaje eficaz del transformador, entre 2 por la raíz cuadrada de 2. Entonces lo hacemos 16.9 volts de voltaje pico. Entonces ahora sí sacamos el pico a pico, que es 2 por el voltaje pico. Vemos que nos da 33.8 volts. Aquí nos da 33.9 volts, un aproximado. Entonces aquí nos da 33.89 volts. Vemos que aquí concuerda el pico a pico. Ahora vemos nuestro periodo, que es igual a 1 entre 60 Hz. Y vemos que nos da 16.6 milisegundos, lo mismo que tenemos aquí. Entonces vemos que concuerdan nuestras operaciones con nuestro osciloscopio. Ahora vamos a ver la siguiente medida de señal en el punto que nos indica. Ya tenemos nuestro osciloscopio conectado. Ahora vamos a ver la señal que nos muestra. Vemos que también es una señal alterna. Ahora vamos a ver nuestro
frecuencia, periodo y pico a pico, vemos que la frecuencia es de 60 Hz, nuestro periodo es de 16.67 milisegundos y nuestro pico a pico es de 33.89 volts. Nos sale prácticamente lo mismo que en la anterior. Entonces ahora vamos a ver las operaciones en nuestro archivo. Bueno, ahora hacemos lo mismo que la pasada. Sabemos que la mitad del voltaje eficaz es 12 por la raíz cuadrada de 2. Vemos que nos da 16.9 volts, igual que en el archivo. Ahora sacamos el voltaje pico a pico, que es 2 por el voltaje pico. Vemos que nos da 33.8 volts, un resultado similar a el del archivo y al de nuestro osciloscopio. Ahora sacamos nuestro periodo y vemos que tenemos 16.6 milisegundos, igual que nuestro osciloscopio. Bueno, en la siguiente nos pide que mostremos nuestras señales rectificadas en la resistencia 1 y la resistencia 2. Nos pasamos a multímetro para ver esto. Tenemos nuestro osciloscopio conectado, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver las señales que nos muestra. Primero vamos a ver la señal que nos muestra en el canal 1, que vendría siendo lo de la resistencia 1. Observamos que es una señal de corriente directa y vamos a mostrar su frecuencia, su periodo y su pico a pico. Vemos que su frecuencia es de 120 Hz, su periodo de 8.33 milisegundos y su pico a pico de 15.68 volts. Entonces vamos a ver lo que hicimos en el archivo. Observamos aquí en el archivo que la frecuencia también sale de 120 Hz, 8.33 milisegundos y 15.68 volts. Entonces ahora vamos a hacer los cálculos correspondientes para ver si concuerdan los cálculos con lo que nos salió en el osciloscopio. Primero vamos a sacar el voltaje pico, que es el voltaje eficaz del transformador, entre 2 por la raíz cuadrada de 2. Vemos que nos da 16.9 volts y aquí 16.9 volts. Ahora entonces vamos a ver el voltaje de salida, que es el voltaje pico menos 1.4 volts. Vemos que nos da 15.5 volts, 15.5 volts, lo mismo que nos da en el osciloscopio. Entonces ahora vamos a sacar la frecuencia. Observamos que para la frecuencia tenemos los 60 Hz de línea, que los tenemos que multiplicar por 2, entonces eso nos da 120 Hz. Entonces esos 120 Hz que nos dan aquí en el osciloscopio, vamos a sacar el periodo sacando su contrario. Y vemos que el periodo nos da 8.3 por 10 a la menos 3, que es lo mismo que 8.3 milisegundos, que es lo que nos da aquí en el osciloscopio. Ahora vamos a ver la señal 2, que vendrá siendo lo de la señal de la resistencia 2 rectificada. Colocamos nuestro osciloscopio en la señal 2 y simulamos. Observamos que es una señal directa, rectificada, pero negativa. Entonces vamos a ver los valores que nos piden, su frecuencia, su periodo y su pico a pico. Vemos que nos da 120 Hz, 8.33 milisegundos y 15.68 volts. Ahora sacamos los cálculos de nuestro archivo. En nuestro archivo observamos que nos dan los mismos números y sacamos los cálculos. Nos da 16.9 volts, luego sacamos el voltaje de salida, nos da 15.5 volts, concuerda con el osciloscopio, sacamos la frecuencia, 120 Hz,
que es lo que nos da aquí, 120 Hz, y ahora eso lo utilizamos para sacar el periodo. Observamos que nos da 8.3 milisegundos, igual que en el osciloscopio. Entonces vemos que ahí concuerdan nuestros resultados y nuestra simulación. En la siguiente nos pide que mostremos las señales filtradas con cada uno de los capacitores en la resistencia 1 y resistencia 2. Los capacitores que vamos a utilizar va a ser de 1 micro, 10 micros, 47 micros y 100 micros. Entonces vamos a hacerlo, estos los vamos a hacer con cada una de las resistencias, la 1 y la 2. Vamos a hacerlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar los cálculos del valor medio y la señal que nos da con el capacitor de la resistencia 1. Menciono que yo lo que hacía antes era poner todos los capacitores, todos los valores de los capacitores y estarlos cambiando, desconectando los cables y cambiándonos. Entonces ahora lo que voy a hacer nomás es cambiar el valor del capacitor para así tardar menos y hacer más dinámico el trabajo. Entonces empecemos a ver la señal con el capacitor de 1 micro. Simulamos. Observamos que nuestro valor medio nos da 10.4 volts y aquí nos da una señal rectificada de corriente directa. Vamos a sacar sus valores de frecuencia, periodo y pico a pico. Vemos que en frecuencia nos da 120 Hz, periodo 8.3 milisegundos y pico a pico de 14.7 volts aproximadamente. Entonces lo que vamos a hacer es pasarnos al archivo para ver los cálculos. Simulamos. Aquí vemos que nos da valor medio 10.4 volts. Aquí vemos una señal rectificada y entonces vemos los cálculos que nos piden, que es el valor máximo, el valor mínimo, y a mí me gusta aquí agregarle el average, que vendría siendo el valor medio que nos da aquí en el multisim. Observamos que nos da máximo de 16.32 volts, mínimo de 1.65 volts, average 10.4 volts, que es lo mismo que lo que nos da aquí en el multisim. Ahora nos vamos a pasar a ver lo que hicimos en el archivo. Mismos valores, igual hacemos un poquito para que puedan ver. Nos dan los mismos valores que en el osciloscopio que acabamos de ver anteriormente y vamos a hacer los cálculos. Ya sabemos que para sacar el voltaje rizo es el voltaje máximo menos el voltaje mínimo. Entonces lo hacemos. Que de voltaje rizo nos da 14.64 volts. Entonces ahora vamos a sacar nuestro voltaje pico para así sacar nuestro valor medio con capacitor. Quiero aclarar algo, que aquí puse una fórmula para el valor medio con capacitor, pero esta fórmula es una fórmula general. Aquí la fórmula que tengo de este lado, de la parte de abajo del valor medio con capacitor, es la que se saca con con un capacitor específico, no en general. Entonces vamos a saltarnos esta parte que es con general y vamos a hacer nuestro valor medio con capacitor, pero con el capacitor que nos pide. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la corriente media. Entonces tenemos que sacar el valor medio sin capacitor entre la resistencia. En esta parte nos vamos a saltar los cálculos, ya que aquí la fórmula no funciona. Entonces nos va a salir un resultado que ni al caso. Entonces nos vamos a pasar para el siguiente capacitor, que con los siguientes capacitores la fórmula sí nos da.
Aquí simplemente cambiamos el valor del capacitor y analizamos. Observamos que nos da un valor medio de 13.2 volts y aquí nos da nuestra señal de corriente directa. Y ahora sacamos nuestro máximo, nuestro mínimo y lo que a mí me gusta agregar, el average. Observamos que tenemos un máximo de 16.31 volts, un mínimo de 9.79 volts y un average de 13.24 volts, que es lo mismo que tenemos aquí. Ahora procederemos a ver el archivo. Observamos que tenemos los mismos 16.31 volts de máximo, los mismos 9.79 volts de mínimo y el average, que es lo mismo que el valor medio, de 13.24 volts, igual que en nuestra pasada simulación. Ahora en este caso sí vamos a hacer los procedimientos. Bueno, empezamos con nuestra corriente media, que es el valor medio sin capacitor, que sabemos que es 10.26 volts por lo que hicimos anteriormente, que lo vamos a dividir entre nuestra resistencia de 1 kilo ohm. Lo hacemos. Y nos da 0.01026, que es lo mismo que 10.26 miliamperes. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a sacar el VR, que es nuestra corriente media que acabamos de sacar, por 8.33 milisegundos, que sería nuestro periodo que teníamos anteriormente entre el valor del capacitor. Esta es la fórmula que mencionaba, que era para un valor de capacitor exacto. Ahora lo hacemos. Un resultado de 8.54 volts. Ahora vamos a sacar nuestro valor medio con capacitor, que es el voltaje pico menos lo que acabamos de sacar, el voltaje de voltaje R, entre 2. Lo hacemos. Nos da 12.63 volts y es un aproximado de lo que nos da el valor medio en el multímetro. Ahora vamos a subir de capacitor. Ya tenemos nuestro capacitor colocado. Ahora simulamos. Podemos ver nuestra señal y nuestro valor medio de 15.4 volts. Vemos lo requerido. Observamos que tenemos un máximo de 16.56 volts, un mínimo de 14.34 volts y un average de 15.45 volts, que es un resultado similar a lo que nos da aquí en el multímetro. Ahora pasamos a ver al archivo. 56 volts, 14.34 volts y 15.42 volts, resultados similares a lo que acabamos de hacer anteriormente. Ahora hacemos nuestros procedimientos. Sacamos la corriente media. Ahora ya sabemos, ya no hay necesidad de hacer nuestra operación de la corriente media, porque ya sabemos que es 10.26 miliamperes, ya que el valor medio sin capacitor y la resistencia no está cambiando. Entonces lo que sale diferente es nuestro valor de este. Ahora lo sacaremos. Con 1.8 volts y ahora sacamos nuestro valor medio con capacitor. Observamos que nos da 16 volts, un aproximado a lo que nos da nuestro multímetro de 15.432 volts. Ahora subiremos a nuestro último capacitor de 100 micros. Ya tenemos nuestro capacitor y simulamos. Observamos nuestra señal y nuestro valor medio de 15.83 volts.
Ahora vamos a ver nuestro máximo, mínimo y el average. Que tenemos un máximo de 16.38 volts, un mínimo de 15.3 volts y un average de 15.84 volts, que es un aproximado a lo que tenemos aquí. Ahora observaremos nuestro archivo igual que en nuestro osciloscopio que vimos anteriormente. Ahora sacaremos nuestros procedimientos. Primero sacamos este valor. Por 0.85 volts y sacamos nuestro valor medio con capacitor. 6.4 volts, un aproximado a 15.83 volts que nos da en nuestro multímetro. Ahora vamos a ver nuestras señales en el osciloscopio y multímetro, pero con la resistencia 2. Primero hay que recordar que con un micro los procedimientos no salen lo mismo. Entonces en esta parte vamos a omitir los procedimientos y vamos a hacer la simulación. Capacitor colocado, nuestro osciloscopio conectado igual que nuestro multímetro. Ahora simulamos. Observamos que en esta ocasión nuestro valor medio nos está dando negativo. Entonces es nuestro valor medio de menos 10.4 volts. Aquí vemos nuestra señal y sacamos su máximo, mínimo y el average. Observamos que tenemos un máximo de menos 2.07 volts, un mínimo de menos 16.34 volts y un average de menos 10.4 volts, un aproximado a lo que tenemos aquí. Entonces ahora nos vamos a saltar los procedimientos y solo vamos a comparar los osciloscopios con los de nuestro archivo. Menos 10.34 volts de mínimo y el average de 10.56 volts, un aproximado a lo que sacamos anteriormente. Ahora vamos a ver con un capacitor más alto para así poder hacer los procedimientos. Ya tenemos nuestro capacitor conectado, solamente vamos a simular. Aquí observamos nuestra señal y nuestro valor medio de menos 13.24 volts. Ahora sacamos los valores de nuestra señal. Vemos que tenemos un máximo de menos 9.79 volts, un mínimo de menos 16.31 volts y un average de menos 13.24 volts, que es lo que tenemos aquí en el multímetro. Ahora vamos a proceder a comparar con nuestro archivo volts, el mínimo de menos 16.31 volts y el average de menos 13.21 volts, que coincide con lo que acabamos de hacer anteriormente. Ahora vamos a sacar nuestros procedimientos. Los procedimientos son prácticamente lo mismo que en el anterior, que en los casos anteriores con la resistencia 1, nada más cambia que los valores de nuestro valor medio sin capacitor van a ser negativos y que al final la fórmula, nuestro valor medio, nuestro valor pico también va a ser negativo. Entonces lo hacemos. Bueno, ya sabemos nuestro valor de corriente media, porque lo acabamos de sacar anteriormente, pero pues ahora solamente es negativo. Entonces sacaremos los siguientes valores para sacar el valor medio. Observamos que nos da menos 8.54 volts, que es lo mismo que tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestro valor medio con capacitor, utilizando el valor pico negativo, esto menos lo que tenemos del resultado anterior entre 2. Lo hacemos.
Menos 12.65 volts de valor medio con capacitor, un aproximado al menos 13.2 volts que tenemos en nuestro multímetro. Ahora vamos a hacerlo con la siguiente capacitor. Ya tenemos nuestro capacitor de 47 micros. Ahora vamos a simular. Observamos nuestra señal y nuestro valor medio de 15.4 volts. Entonces ahora sacamos los valores de nuestra señal. Vemos que tenemos el máximo de menos 14.34 volts, el mínimo de menos 16.56 volts y el average de menos 15.44 volts, que es lo mismo que tenemos. Ahora vamos a ver las operaciones de nuestro archivo. Entonces, en el anterior se me olvidó mostrarles otra vez el voltaje rizo. Una disculpa, pero ya sabemos que no es nada complicado. En este caso lo que vamos a hacer es poner nuestro voltaje mínimo primero, luego esto lo vamos a poner menos, paréntesis, nuestro voltaje máximo. Esto para que nos dé así un valor negativo. Entonces sacamos nuestro voltaje rizo. Nos da un voltaje rizo de menos 2.22 volts. Entonces, otra vez de antemano pido una disculpa si en los anteriores no hice las operaciones para voltaje rizo. Igual ahí los tenemos mostrados. Y al final pues haremos el análisis. Ahora sacamos nuestro valor medio con capacitor. Menos 1.8 volts. Ahora sacamos nuestro valor medio con capacitor como lo hicimos anteriormente. Menos 16 volts, un aproximado del valor medio en el multímetro de menos 15.4 volts. Ahora lo haremos con el último capacitor de 100 micros. Ahora vamos a simular. Observamos que tenemos un valor medio de menos 15.8 volts y sacamos los valores de la señal. Observamos que tenemos un máximo de menos 15.3 volts, un mínimo de menos 16.38 volts y un average de menos 15.84 volts aproximado a lo del multímetro. Ahora nos pasaremos a ver los resultados del archivo. El volts de máximo, mínimo de menos 16.38 volts y el average de 15.86 volts. Prácticamente lo mismo que acabamos de ver en el osciloscopio. Ahora sacaremos nuestros procedimientos. Vamos a hacer el voltaje rizo como lo vimos anteriormente. De rizo de menos 1.08 volts y ahora sacamos nuestro valor medio con capacitor. Sacamos este valor. De menos 0.8 volts, lo mismo que tenemos aquí. Entonces ahora sacamos nuestro valor medio con capacitor. Un valor medio con capacitor de 16.5 volts, un aproximado a lo que nos da en nuestro multímetro. Lo siguiente que nos pide es explicar lo que sucede con el valor medio y el voltaje rizo al ir aumentando el valor del capacitor. Entonces igual le damos así para arriba para ver bien los resultados. Observamos que el voltaje rizo primero es de 14.64 volts y el valor medio es de 10.42 volts. Ahorita estamos hablando de la resistencia 1 con un micro de capacitor. Ahora vemos con el siguiente capacitor, vemos que el voltaje rizo
baja a 6.52 volts y el valor medio sube a 13.24 volts. Después vemos que tenemos nuestro 47 micros en capacitor. Vemos que el voltaje rizo nos da 6.52 volts y el valor medio nos da 15.43 volts. Ahora con 100 micros observamos que tenemos voltaje rizo de 1.08 volts y que sube el valor medio a 15.83 volts. Aquí terminamos en el análisis de la resistencia 1. Observamos que va bajando el valor rizo conforme va aumentando el valor del capacitor, casi llegando el valor rizo a 0, bueno, pegándose a 0, y aquí por último llegando a 1.08, y el valor medio va subiendo hasta casi llegar al valor pico. Entonces ahora vamos a analizar nuestra resistencia 2. Aquí tenemos menos 14.15 volts de valor rizo y de voltaje rizo, perdón, y de valor medio observamos que tenemos menos 10.4 volts. Ahora con 10 micros observamos que tenemos menos 6.52 volts de rizo y que subió a menos 13.248 volts de valor medio. Ahora observamos que el valor rizo con 47 micros nos da menos 2.22 volts y el valor medio de menos 15.4 volts. Y ahora con 100 micros observamos que nos da menos 1.08 volts de valor rizo y de valor medio menos 15.83 volts. Esto quiere decir que también en la resistencia 2 el valor rizo cada vez se va acercando más a 0, o sea que va bajando su valor, y el valor medio va subiendo hasta llegar al valor pico, en este caso pues negativo, de menos 16.9, aquí da menos 15.8 volts. Entonces esa es la explicación de lo que pasa con el valor medio y el voltaje rizo al ir aumentando el valor del capacitor. Aquí tenemos nuestro LED. Ahora lo siguiente que nos pide es que conectemos dos LEDs en paralelo a las resistencias. Lo que hice yo fue colocarlos de esta forma para que así pueda pasar aquí la corriente y de aquí también pueda pasar la corriente. Entonces vamos a ver si prenden. Observamos que ambos LEDs están funcionando. Entonces vamos a ver el archivo. Aquí observamos igual nuestro archivo, que los dos están prendiendo, y vamos a ver lo siguiente que nos pide. Nos pide que coloquemos a la resistencia los capacitores que vimos anteriormente en paralelo y en paralelo al capacitor los LEDs. Ahora, entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a pasar al multisim. Lo que vamos a hacer, ya que tenemos conectado nuestro capacitor en paralelo a la resistencia y nuestro LED en paralelo al capacitor, vamos a ver cómo es que va cambiando el foquito LED conforme se va aumentando el valor del capacitor. Vemos con un micro. Observamos cómo es que prende el foquito, está parpadeando, no tiene una luz estable y se queda parpadeando. Ahora vamos a aumentar el valor del capacitor. Observamos con 10 micros. Vemos cómo el parpadeo sigue ahí, pero es cada vez menos. Entonces ahora vamos a aumentar a 47 micros. Observamos cómo con 47 micros sigue parpadeando, pero cada vez es un poco más estable. Ahora lo vamos a subir a 100 micros. Aquí observamos que sigue parpadeando, pero con 100 micros fue muy poquito lo que estaba parpadeando. Luego se estabilizó. Entonces esto quiere decir que con un capacitor de 100 micros el LED funciona de mejor manera. Ahora vamos a ver esto, pero con la resistencia 2.
Ya tenemos nuestro LED conectado. Ahora vamos a hacer lo mismo que lo que hicimos anteriormente. Simulamos. Observamos nuestro LED pues prendiendo y apagándose. Ahora vamos a subir el valor del capacitor. Igualmente se está prendiendo y apagando cada vez un poco menos, pero ya con el capacitor de 10 micros. Ahora vamos a subir el nivel. Observamos como es un poco alternativo todavía, la luz todavía no es algo estable, y ahora lo haremos como anteriormente con 100 micros. Observamos como ahí está parpadeando y entonces ahí deja de parpadear para ya hacer una señal más estable y que el foquito pueda quedar prendido. Entonces en el archivo pues obviamente las capturas pues todo salen prendido y no era, aquí menciono que pues no se alcanza a apreciar bien, pero cada vez que va aumentando el valor del capacitor el LED parpadea menos y se estabiliza la luz más rápido. Eso fue lo que mostramos anteriormente en nuestras simulaciones. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. La verdad también me hubiera gustado meterle un poco de colorcito y todo eso a los cables del multímetro. Nada más que hay veces que cuando le meto color y pongo el multímetro, como que los colores dicen ya me voy y no y se queda un color fijo. Entonces pues lo decidí dejar así para que pueda ser un poco más simple de explicarles a ustedes. Y muchas gracias, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, bye.